se convertirían en mis acreedores diversos. Por eso dice diversos. Otro tipo de pasivos a corto plazo es cuando yo firmo una letra de cambio o un pagaré y me comprometo a pagar ese dinero en menos de un año. Entonces, como el grado de exigibilidad es menor a un año, lo voy a llamar mis pasivos a corto plazo. Entonces, bien difícil. Seguirían los pasivos a largo plazo. Cuando excedan mis deudas para pagar a más de un año, entonces lo meto a pasivo a largo plazo. Entonces, ¿qué lo hace a corto o a largo plazo? El tiempo en el que tengo que pagar esa deuda. Ahora bien, observen aquí que el pasivo, estoy mencionando que se divide a corto plazo y a largo plazo. Depende de los autores, pueden encontrar autores que al pasivo a corto plazo le llamen circulante y que al pasivo a largo plazo le llamen fijo. Les doy estos dos sinónimos porque de repente pueden causar confusión en el alumno. Y de hecho, si utilizáramos pasivo circulante, pues se pueden confundir con el activo circulante. Entonces, en este caso, para nuestra materia vamos a utilizarlo a corto y a largo plazo, que son los que yo he encontrado en mi práctica profesional. Solamente quería mencionarlo ahí. Si ya tengo el pasivo a corto plazo y a largo plazo, entonces entraría el pasivo a créditos diferidos. En la palabra clave va a ser cobros por anticipado. Si se fijan, es lo contrario al anterior, ¿no? En los activos decíamos pagos por anticipado. Bueno, pues aquí estamos del otro lado. Cuando nosotros cobramos un dinero por anticipado, ya recibimos ese dinero, entonces estamos obligados a prestar un servicio. Y al estar obligados, se llama un pasivo, porque ya tenemos ese dinero y ya hay que prestar el servicio. Y aquí estaríamos en el otro lado, ¿no? De la transacción que explicaba. Cuando nosotros hacemos esto, rentas cobradas por anticipado, recibimos por anticipado el dinero. Entonces, aunque queramos ya no prestar el servicio, ya no lo pagaron por un año. Estamos del otro lado de la transacción, nosotros recibimos el dinero por anticipado. Eso nos genera la obligación de prestar ese servicio, en este caso la renta. Entonces sería un pasivo créditos diferidos. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, profesora. No, maestro. Gracias. Bien. Regreso a esta otra diapositiva que me funciona muy bien. La tienen ustedes incluida, pero para no estarlos mareando, ¿no? De que los llevo una diapositiva, corre a otra. Vean aquí. Vuelvo a insistir. El balance general tiene 3 rubros principales, que es el activo, el pasivo, pero también tiene el capital. Entonces, ya vi que el activo se divide en circulante, en fijo y en diferido. Y el pasivo a corto, a largo y créditos diferidos, o puede ser diferidos. Pero también tiene otro rubro que se llama capital. Entonces entraríamos a ver qué es esto del capital. Entro aquí. Bueno, el capital nos dan aquí una serie de conceptos, de tal manera que me voy a ir hacia este rubro que dice, el patrimonio generalmente se forma por la aportación inicial que realizan los inversionistas de una empresa.
y puede ser una maquinaria, mobiliarios y equipos de cómputo. Luego, se entiende por capital social la cantidad que se ha comprometido a aportar las personas físicas o morales que forman la sociedad. Ustedes hicieron una tabla de sociedades mercantiles y observaron que muchas de esas sociedades mercantiles, para conformarse, se necesita un capital. Ese capital también leyeron que lo aportan los socios y que ese capital incluso puede ser en efectivo o en especie. Es decir, cuando yo voy a conformar, por ejemplo, una sociedad anónima, acudimos ante notario público y decimos de cuánto va a ser el capital con el que va a empezar esa sociedad mercantil. Y se hacen las aportaciones. Cuando ya se va con el notario es porque ya se lleva ese capital, ya sea que se haya aportado una maquinaria, como lo están mencionando aquí, o se haya aportado en efectivo a través de transferencia. Si yo digo que mi capital social de una sociedad anónima va a ser de 100,000 pesos, yo debo demostrarlo ya al notario. Y eso es con lo que está empezando una empresa, ese es su patrimonio. De tal manera que vamos a ver que a su vez se clasifica en otros, que sería el capital contable. ¿Qué es el capital contable? Regreso a estas diapositivas. Y vamos a ver esta diapositiva en particular, en donde aparece esto del balance general. ¿Qué elementos integran al balance general? Pues ya vimos que lo van a integrar el activo, el pasivo y el capital. Si ustedes se acuerdan, yo les dije que fue un matemático, Luca Pacioli, el que da las bases de lo que se conoce como la teoría de la partida doble. Y que esa teoría de la partida doble se tiene que ver como una ecuación. Bueno, en este caso en específico, vamos a ver que aplica una pequeña fórmula. La fórmula es esta. El activo es igual al pasivo más el capital. Quiere decir que, por ejemplo, aquí tengo un total de activo de 8,700,000 y tengo un pasivo de 3,100,000 y un capital de 5,600,000. Si yo sumo mi pasivo y mi capital, la sumatoria de estas dos es igual a el activo. ¿Cuándo voy a sacar el capital contable? Si de esta ecuación tan sencilla yo quiero despejar C, o sea, el capital, lo que voy a hacer es activo, quedaría, menos pasivo sería igual a capital, ¿correcto? Al hacer eso, al hacer ese despeje de esta ecuación, a eso le llamamos nosotros nuestro capital contable. ¿Qué es a lo que se refiere esta parte de nuestra presentación? ¿No? El capital contable es la diferencia aritmética entre el activo, el pasivo y el capital, es decir, que activo menos pasivo es igual a capital. Aquí incluso ponemos un pequeño ejercicio, ¿sí? A su vez nos dicen que el origen de este capital está conformado por el capital contribuido y el capital ganado o déficit en su caso. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes revisan esta diapositiva que tenemos aquí, esta,
El capital como tal tiene una subcuenta que se llama capital. Pero a su vez, nosotros al invertir un capital como empresarios, pues lo que queremos es que nos genere utilidades. Y esas utilidades se meterían en una cuenta que se llama utilidad del ejercicio. Pero puede haber casos, como desafortunadamente va a suceder en algunas empresas por esta pandemia, que pudiéramos tener pérdidas del ejercicio. Por eso dice aquí, formado por el capital contribuido, o sea, lo que aportaron los socios, y el capital ganado o déficit, que sería una pérdida en su caso. A su vez, el capital pues tiene otras subclasificaciones que nosotros observamos para efectos contables. El capital contable positivo es cuando el activo es mayor que el monto del pasivo. Acuérdense de la formulita, activo es igual a pasivo más capital. Si yo sumo el pasivo, que son 200,000 pesos más 500,000 del capital, me está dando un total de 700,000, que es el activo. Y como pueden ustedes observar, en este caso, el activo es más alto que el pasivo. Y esto ya va a estar más relacionado a lo que vamos a ver en las razones financieras de liquidez. ¿Cuándo puede ser un capital contable negativo? Pues cuando el valor del activo sea menor que el pasivo, ¿no? Observen aquí. Bien, ¿cuáles son entonces los objetivos de los estados financieros? Pues para nosotros es presentar información financiera, ¿verdad? Para la toma de decisiones. Aprender, a analizar y a estudiar y a entender un estado financiero nos ayuda a la correcta toma de decisiones. Usted puede tener a su contador, pero al ser usted dueño de la empresa, debe de saber interpretar estos estados financieros. Y ahí es donde fallan muchos emprendedores, muchos empresarios, porque como ustedes van a ver en esta materia y en la de proyectos, son diversas áreas las que se tienen que tener una noción. No solamente es importante, y sin ánimo de menospreciar a la ingeniería, es muy importante si usted es el que fabrica un producto y sabe todo esto de la maquinaria y el proceso de producción y el ajuste, en fin, todo lo que usted me pueda explicar. Pero no solamente debe estar centrado en la pura producción, sino que hay otras áreas, que son las financieras, en donde nosotros le mostramos contabilizada todo ese proceso en términos monetarios, y el saber en qué consiste su activo, en qué consiste su pasivo y en qué consiste su capital, y que forman parte del balance general, entender esos números que le vamos a mostrar le van a ayudar mucho a la toma de decisiones. De tal manera que otro de sus objetivos es saber la situación de una empresa en una fecha determinada. ¿Por qué? Porque nosotros, acuérdense que manejamos ejercicios fiscales. Entonces vamos año por año sacando nuestros ejercicios fiscales y nos interesa porque pues de ahí pagamos impuestos, ¿no? Si generamos utilidades, una parte de esas utilidades tenemos que pagar impuestos. Entonces, aquí tenemos algunos de los objetivos. Bueno, determinar los costos de producción y venta, eso es muy importante.
el resultado de la operación de la empresa, es decir, si tuvimos una utilidad o una pérdida, los aumentos y disminuciones de las cuentas del capital contable. La información fue sobre las fuentes de donde se obtuvieron los recursos y el uso que se hizo de estos. Por ejemplo, en este último punto, ustedes han escuchado hablar mucho del lavado de dinero, ¿no? Bueno, los estados financieros nos ayudan a eso, a demostrar cómo obtenemos nuestros ingresos, al seguir las normas de información financiera y establecer un sistema contable para nuestra empresa, ¿sí? Entonces también nos protege para demostrar que nuestros productos o nuestros ingresos, en este caso, son lícitos, que tienen una procedencia lícita. Bien, voy entonces a irme aquí a esta presentación. Como me encuentro en el estado de Morelos, en esta zona, a esta hora cantan demasiadas aves. No crean que los tengo presos ahí encerrados a estas aves. Son aves silvestres las que escuchan. Okay. Bien. Y está este cuadrito que me gusta mucho, que lo tomé de Hacienda, y es la clasificación contable del activo. Entonces, el activo son el conjunto de bienes y derechos propiedad de una empresa. Lo clasifican, observen, en circulante, en fijo y en diferido. Circulante, dicen ellos, bienes y derechos, constante rotación o movimiento, y vean, fácilmente convertible a dinero, y nos dan aquí algunas cuentas. El fijo tiene permanencia, el usuario, el contribuyente, tiene propósito de usarlos y no de venderlos. Esta les comentaba en alguna ocasión que la tomé de Hacienda, ¿sí? Son los diferidos, que son los pagos por anticipado. Y después tengo esta del pasivo, deudas y obligaciones que tiene una persona. En estas dos estoy sintetizando todo lo que estuve explicando. A corto plazo, ¿sí? Deudas y obligaciones liquidadas antes de un año. Si exceden de un año, se van a largo plazo. Y aquí el diferido, cobros por anticipado. Palabra clave que les dije, todos los cobros por anticipado se van a llamar pasivos diferidos. Entonces, en sus cuadernos, hojas, no sé cómo se estén organizando, computadora, contesten por favor estas preguntas, sin leer nada de lo que acabamos de ver. Solamente contéstenlo para ustedes y ahorita damos respuesta para que ustedes vean cómo van. Pero contéstenlo solos, lo que ustedes hayan entendido, y ahorita que yo dé las respuestas ven cómo va su autoaprendizaje, ¿correcto? Doy unos minutos para que den la respuesta. Ustedes me avisan, por favor.
¿Estamos listos? Ok, me espero. ¿Listos? Sí, profesor. Ok. ¿Alguien que quiere unos minutos más me indica? Yo, por favor. Quedamos al pendiente de que me digas, por favor. ¿Qué, profesor? Listo. Entonces empecemos con el activo. Vamos a mencionarlo de manera, como lo dice una investigadora, preciso, conciso y macizo.
sin tanto rollo, ¿sale? El activo son todos los bienes y derechos propiedad de una empresa. Ya no le meta a usted más rollo, ¿sí? Con eso estamos siendo muy precisos. Todos los bienes y derechos propiedad de una empresa. Y eso es lo que le están preguntando, ¿no? ¿Qué es el activo? Después le preguntan a usted qué es el pasivo. Igual, el pasivo son todas las deudas u obligaciones que tiene una empresa. ¿Dónde es en donde se equivocan mis alumnos? Por ejemplo, cuando les pregunto sobre el pasivo y me dicen, son todas las deudas y obligaciones que tiene una empresa, como cuando uno va y compra un producto y empiezan a poner ejemplos. Ahí en los ejemplos es cuando uno se empieza a equivocar, al no conocer toda la transacción y cómo se debe de analizar desde el punto de vista contable. Entonces, como estamos empezando, iniciemos con lo básico, que es un activo, bienes y derechos, que es un pasivo, deudas y obligaciones. ¿De quién? Pues de una empresa. ¿Qué es el capital contable? Fácil, fácil para los ingenieros. El simple despeje de C de una ecuación, es decir, activo menos pasivo es igual a capital. Esa C que nosotros despejamos es el capital contable. Cuarta pregunta. ¿Qué es el capital social? El capital social se encuentra conformado por las aportaciones que hacen los socios al constituir una empresa. ¿Puede repetir ese, profesor? ¿Cómo no? El capital social está conformado por las aportaciones que hacen los socios al constituir una empresa. Gracias. Por nada. La quinta, mencione usted cómo se clasifica el activo, el pasivo y el capital. Entonces, vamos a mencionarlo nada más. El activo puede ser circulante, fijo, diferido. El pasivo se clasifica a corto, a largo plazo y créditos diferidos. El capital se clasifica o tiene las siguientes cuentas, capital, entre otras, o también puede tener utilidad del ejercicio o también pérdida del ejercicio. Entre otras. Entonces sean muy concretos, empecemos por lo básico, ¿no? Activo, bienes y derechos. Pasivo, deudas y obligaciones. Capital contable, despeje de C de la ecuación. Capital social, aportaciones que hacen los socios. Y clasificación, bueno, pues ya sabemos que el activo va circulante, fijo, diferido. Pasivo, a corto, a largo plazo y crédito diferido. Con esto que estamos ejercitando, me va a ayudar como ustedes no tienen idea en esta materia. De repente encuentras alumnos de contaduría que no logran aterrizar estos conceptos y sufren mucho. ¿Por qué? Porque la metodología fue nada más de memorizar. Y aquí lo que estamos haciendo es analizar por qué se clasifica aquí, por qué se clasifica en un pasivo, por qué se clasifica como un activo. Bien, vamos entonces a esta parte. Aquí aparece un ejercicio.
De los bienes, derechos y obligaciones que a continuación se enlistan, sean indicados si se refieren a bienes con una B, a derechos con una D u obligaciones con una O, y se clasificación en el balance por el rubro al que pertenecen. Este es mi encabezado, cuenta, y tengo que poner si es bien, derecho u obligación, y su clasificación en el balance general. Veo la primera y aparece caja. Caja yo ya sé que siempre y cuando tenga dinero en efectivo, ¿verdad? Es un dinero que tenemos en la cuenta, en la empresa, para enfrentar pequeños pagos, ¿no? Entonces, al tener una caja, ese representa un bien para la empresa. Y si es un bien, entonces se traduce a un activo, de acuerdo a lo que hemos estado revisando. Fácilmente convertible a dinero, por supuesto, porque en la caja tenemos dinero en efectivo. Entonces entraría como un activo circulante. Siguiente, edificios. Si yo tengo un edificio como empresa, es un bien. Entonces representa un activo. Pero este activo va a ser un activo fijo porque tiene permanencia en mi negocio. Deudores diversos. Tengo que recordar qué son los deudores diversos. Los deudores diversos son préstamos que nosotros, dueños de la empresa, le hacemos a los trabajadores. Adelantos de salario, por así decirlo, ¿no? Resulta que viene mi trabajador y me dice que, pues, tuvo una persona en este momento enferma y tuvo que hacer gastos, pero quiere ver si le adelantamos algo de la próxima quincena. Y la empresa accede a hacerle ese adelanto y se le da el adelanto de esa quincena. Entonces, esa persona se vuelve nuestro deudor diverso. Para nosotros nos genera un derecho, el derecho de cobrarle. ¿Cuándo? La próxima quincena. Al ser un derecho para la empresa, se convierte en un activo. ¿Qué tipo de activo? Un activo circulante. ¿Por qué? Porque va a ser fácilmente convertible a dinero. Siguiente cuenta, proveedores. En este caso yo le digo al proveedor que le pago la próxima semana y accede por nuestro buen historial crediticio a darnos crédito para que la próxima semana le paguemos. A nosotros nos genera como dueños de la empresa una obligación. Y si se genera una obligación, entonces le vamos a llamar un pasivo. ¿En cuánto tiempo le tenemos que pagar? En menos de un año, es decir, en una semana. Entonces sería un pasivo a corto plazo. Aquí, por ejemplo, ¿se acuerdan que les mostré la diapositiva en donde al pasivo a corto plazo algunos le llaman pasivo circulante? Recuerden, nosotros le vamos a llamar pasivo a corto plazo. Solamente les estoy dando los sinónimos para que, depende del libro que en un momento dado ustedes revisen, sepan de qué les están hablando. Acreedor hipotecario. Un acreedor hipotecario, entonces, es cuando nosotros, por ejemplo, compramos un terreno y lo vamos a estar pagando en varios años. Entonces, sería una obligación que contrae la empresa. Por lo tanto, sería un pasivo. Va a exceder de más de un año, por supuesto, entonces sería un pasivo a largo plazo. Sin embargo, como pueden observar ustedes aquí, están utilizándolo también como pasivo fijo, por lo que expliqué con anterioridad. Insisto, para nosotros los pasivos van a ser a corto plazo, a largo plazo o créditos diferidos, ¿correcto? ¿Qué es lo que acabo de hacer en este ejercicio? Lo que hice fue ejercitar los criterios de clasificación del activo, del pasivo y del capital. Vean ustedes aquí. Este es un pequeño ejercicio
que les voy a pedir que realicen. Por favor, empezamos a trabajarlo. Si les parece bien, dejamos aquí esta sesión y la próxima clase empezamos con estos ejercicios. ¿Les parece bien, chicos? De acuerdo. Para que tengan un poco más de tiempo para analizarlo, ¿no? Gracias. Gracias a ustedes. Tómenle si quieren captura de pantalla. Yo digo que lo deben de tener en sus diapositivas más adelante, pero por si las dudas, si quieren, tómenle captura de pantalla para que lo tengan de respaldo. No está. Que tengan un excelente día. Gracias, profesora, igualmente. Gracias. Gracias, igual. Buen día, maestra. Gracias. Isabel, entonces. Hasta luego, gracias. Gracias, profesora. Hasta luego. Hasta luego, gracias.